de un solo día, donde el Señor se sentó en la ladera de un monte a enseñar a las personas. Sin embargo, las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 y todo lo que implica el sermón del monte que sigue en Mateo 6 y Mateo 7 son un compilado de varios días, tal vez semanas de enseñanza del Señor Jesús en toda la región. ¿De dónde saco esto? No solamente de los historiadores y teólogos que han estudiado el ministerio del Señor Jesús, el ministerio terrenal del Señor Jesús, sino también del hecho de que el mismo Evangelio según San Mateo en el capítulo 4 dice: recorría el Señor Jesús toda la región. Vuelvo a esto, dice Mateo 4, recorría el Señor Jesús toda la región, enseñando y predicando. Esto habla de que no fue un solo día, sino que fueron una seguidilla, una secuencia de días y una secuencia de enseñanzas que el evangelista Mateo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, lo compiló en estos 3 maravillosos capítulos que se llaman la regla de oro, o la llave de oro, mejor dicho, para poder abrir puertas de bendición en nuestra vida cotidiana. Otra particularidad es que el capítulo 5, 6 y 7 son enseñanzas dadas sobre el Señor Jesús, sobre cómo es el ser de aquel que se llama Hijo de Dios. Y cuando vemos el capítulo 8, 9 y 10 de Mateo, vemos que el mismo Señor Jesús pone sobre actitudes, sobre actos, sobre milagros, sobre portentos y sobre maravillas. Eso quiere decir, la enseñanza puesta en práctica es la que viene después. Y es lo que estuvimos viendo semanas anteriores en el capítulo 8 y en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Vamos aquí entonces, busquemos Mateo.
capítulo 7, versículos 12 al 20. Bendecido día para todos los que están conectados en mi Facebook, aquí en el canal de YouTube de Iglesia de la Ciudad. Bendecido día para todos los que están conectados a través de nuestra página en Facebook de Iglesia de la Ciudad. Y buenos días para todos los que están conectados también escuchándonos a través de 103.5 Radio de la Ciudad. Le dije, busquemos entonces Mateo capítulo 7, versículos 12 al 20. Yo lo voy a leer en esta mañana en la versión Dios habla hoy. Vamos a leerlo juntos, búsquelo. Recuerde, Bajo la Lupa es esta serie de devocionales que estamos compartiendo juntos a través de Mateo capítulo 7. ¿Lo encontró? Lo leemos juntos entonces. Dice así: así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que lleva a la vida son angostos y difíciles, y pocos lo encuentran. Sigue diciendo: cuídense de esos mentirosos que tratan de hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uva de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol que da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Oramos. Gracias, Señor, por el día que tú has puesto delante nuestro. Tú eres el Señor que ha creado este día, y es un privilegio para nosotros, amado Señor, el que tú hayas pensado en que podamos caminar este día contigo y en ti, Señor. Yo te pido, amado Dios, que la gracia que fue derramada sobre Enoc, dice tu palabra que él caminaba contigo cada día, y que a ti te agradó tanto su forma de caminar, que él no conoció lo que fue la muerte, sino que tú te lo llevaste para seguir caminando y hablando con él. Que esa gracia, la gracia del descubrir el deleite de caminar contigo cada día, Señor, sea derramado sobre nosotros, que se corran los velos de nuestro entendimiento, que podamos, amado Señor, despertar a la voz del Espíritu y entender, Señor, cuáles son los pasos que debemos seguir cada día para ser de aquellos que agradan tu corazón y con quienes te deleitas caminar cada día. Yo quiero, en el nombre de Jesucristo el Señor, pedirte que toda persona que está conectada en esta mañana pueda, en el nombre de Jesús, encontrar en tu palabra, amado Señor, enseñanzas que le ayuden en su diario vivir a caminar en fe, a ser desafiados, amado Señor, a poder vivir, Señor, en esperanza contra esperanza, como dice tu palabra, y que en el nombre de Jesucristo el Señor no lo visite, Señor mío y Dios mío, el desaliento, la desazón, la angustia o el temor, sino que al contrario, mi amado Dios, cuando somos débiles, como dice tu palabra, es cuando podemos ser fuertes en ti. Por eso, amado Dios, renueva tu fortaleza sobre nuestra vida, renueva tu fortaleza sobre nuestro cuerpo, amado Dios, que desde la coyuntura de nuestros huesos, cada parte de nuestro ser, nuestro
nuestros órganos, nuestras células, Señor mío y Dios mío, todo nuestro sistema osteomuscular, nuestro sistema circulatorio, nervioso, Señor, pueda sentir el vigor, Señor mío y Dios mío, que viene del vivir apegados a ti. Tu palabra dice que ella es medicina para nuestros huesos. Que hoy sanes, amado Dios, a través de tu palabra, mi Señor, a toda dolencia física, espiritual y emocional. Y en el nombre de Jesús, tu palabra, que es espada de doble filo, que puede discernir los pensamientos y atravesar hasta lo profundo de nuestro ser, hoy, amado Señor, pueda atravesar, Señor, todo lo que somos y lo que hacemos, y pueda enseñarnos y desafiarnos a vivir a la manera de Cristo Jesús. Yo quiero sujetar el mundo espiritual adverso y en el nombre de Jesucristo el Señor declarar cielos abiertos sobre esta casa y sobre cada lugar donde esta palabra va a ser escuchada. Y en el nombre de Jesús tomo autoridad para cerrar en el nombre de Jesucristo el Señor la boca de todo espíritu enviado para traer controversia, confusión o disensión. Yo declaro, Señor, que las conexiones de internet, las redes eléctricas, las computadoras y los teléfonos a través de los cuales estamos conectados, la radio, funcionará de manera óptima por los méritos de Jesucristo el Señor. Y hoy podremos alimentarnos del pan de vida eterna, que es tu palabra, que eres tú mismo, amado Señor, y que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hay o mejor dicho, había, ya partió con el Señor, pero es uno de los maestros contemporáneos más, pero más coherentes y equilibrados en sus enseñanzas, una persona muy reconocida que fue el doctor John Stott. Uno puede encontrar libros acerca de estudios profundos de la palabra de Dios, libro por libro. Hay incluso un compendio de estudios que es Caminando sobre la Biblia. El doctor John Stott fue incluso condecorado por la reina de Inglaterra, por Isabel, creo que es Isabel II, la que aún continúa en la corona. Fue condecorado como Lord. ¿Por qué? Porque fue un hombre que durante toda su vida caminó y vivió en integridad delante de Dios y delante de los hombres, y eso fue reconocido por una sociedad como fue la sociedad de Inglaterra y la monarquía de Inglaterra. Ahora, el doctor John Stott, le hice esta introducción para que usted sepa simplemente de dónde sale, ¿no? El doctor John Stott escribió lo siguiente: el Sermón del Monte es probablemente la mejor y parte conocida de las enseñanzas de Jesús, aunque se puede argumentar que es la menos entendida y en verdad la menos obedecida. Le vuelvo a leer esta frase porque me pareció muy, pero muy atinente y genial, obviamente. Dice así en su libro precisamente denominado El Sermón del Monte, el doctor John Stott dice: el Sermón del Monte es probablemente la parte mejor conocida de las enseñanzas de Jesús, aunque se puede argumentar que es la menos entendida y en verdad la menos obedecida. Cuánta verdad dicha en este texto a través de este varón. Quiero que busquemos un texto bíblico. Vamos rapidito, ya vamos a empezar. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Vamos a buscarlo juntos. Mejor dicho, búsquelo. Yo ya lo tengo aquí, transcripto, ordenadito. ¿Lo encontró?
Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Lo volvemos a leer. Dice así: Jesús les respondió, Juan 14, 23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Vamos a otro texto. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Y yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Búsquelo, lo vamos a leer juntos. Proverbios 10, 17, ¿lo tienes allí? Lo leemos juntos entonces. Dice: acatar la corrección conduce a la vida. Desechar la reprensión es perder el camino. Volvemos a leerlo. Dice Proverbios 10, 17. Acatar la corrección conduce a la vida. Desechar la reprensión es perder el camino. ¿Por qué puse estos dos versículos aquí? El de Juan 14, 23, tan conocido, pero que en realidad debe llevarnos a reflexionar profundamente. Nosotros solemos ir a la iglesia o en nuestra misma casa o en algún lugar, solemos cantar canciones que tienen que ver con Dios, en las cuales esbozamos un amor hacia Dios. Y solemos decir, por ejemplo, Cristo, yo te amo, o el amor de Dios es maravilloso. Bueno, canciones que tienen que ver con aparentemente sentimientos arraigados que tenemos para con Dios. Pero sin embargo, el Señor Jesús simplifica el hecho de que el amor hacia Él debe quedar demostrado en cuanto obedecemos sus mandamientos. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando empezamos un curso de formación teológica, donde empezamos precisamente con una introducción a la teología, y vimos un libro que también es un libro de estudios bíblicos que se llamaba Mi Experiencia, que se llama, porque todavía sigue reeditándose, Mi Experiencia con Dios. Un libro muy pero muy recomendable a la hora de querer aprender principios que van a marcar a fuego en el corazón de las personas. Pero recuerdo aquella vez que empezamos leyendo el Evangelio según San Juan, y empezamos con este versículo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo entendí, fue como un balde de agua fría que cayó sobre mí, comprendiendo de que mi amor hacia Dios era verdaderamente escaso, porque yo no obedecía completamente cada uno de los mandamientos del Señor. Y mi amor debía expresarse no en palabras, sino en el hecho de que la máxima expresión del amor es la obediencia a Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 13, se dice que el mismo Señor Jesús aprendió obediencia por medio de pasar por la cruz del Calvario. Y uno dice, ¿el Señor Jesús aprendió obediencia? Sí, amados. ¿Por qué? Porque la cruz es la máxima expresión de obediencia. Y si nos tomamos de esta palabra dada por el Señor Jesús acerca de cómo podemos demostrar que lo amamos verdaderamente, la manifestación clara del amor no son regalos, no son bombones, no son tarjetas, no son un mensaje, no es un corazón rojo, no son una tarjeta o una cena. La máxima expresión de amor hacia el Señor es obedecer sus mandamientos.
Además, Proverbios 10:17 nos dice, lo leíamos recién, que la corrección conduce a la vida y desechar la reprensión del Señor es lo que nos hace perder en el camino. Por eso creo que lo que decía el doctor John Stott, de que este sermón del monte es el más conocido, es el menos entendido, pero aún más el menos obedecido. Creo que tenía mucha razón cuando estaba escribiendo esto. El sermón del monte no es una categoría excesiva reduccionista de la ley, como lo que habló Lutero, ¿no? Martín Lutero empezó a investigar acerca de Dios y de su palabra y se dio cuenta de que la salvación, el hecho de que podamos pasar la eternidad en los cielos, no dependía de las obras que hagamos, sino de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Usted no lo recuerda? Quiero decirle que no son sus buenas obras y que no es cuando usted llegue al cielo que hay una antesala donde alguien lo recibe y examina su hoja de ruta de vida y dice, uy, acá hay más buenas obras que malas obras, por tanto pasa. Estamos en esta vida y es en este caminar que debemos decidir dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y la eternidad se determina no por el currículum de vida que haya hecho, en la cantidad de buenas obras que haya llevado adelante, sino por aceptar a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Por eso es que la palabra de Dios dice, Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, dice, no dice a los que hacen, a los que creen en su nombre, el Señor les dio, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón de que Jesús es el Señor y de que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. La salvación de nuestra alma, la seguridad de dónde vamos a pasar la eternidad, depende de una decisión que tomemos por el Señor Jesucristo en esta tierra de manera consciente. Yo le animo a no esperar hasta el último suspiro de su vida, a no esperar a una edad oportuna, a no esperar que una religión le diga o le asegure que usted va a ir al cielo. Lo que le asegura que usted va a pasar su eternidad en los cielos es que Jesucristo sea su Señor y su Salvador. La palabra de Dios dice en el libro de Timoteos, no hay ningún mediador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo que se hizo hombre. Eso quiere decir que no hay buenas obras, que yo no puedo comprar, como en el tiempo de la Edad Media, la Santa Indulgencia. ¿Qué era la Santa Indulgencia? Bueno, se creía en la Edad Media que uno podía comprar un terreno en los cielos. ¡Ay, cuántas cosas el Señor nos tiene que perdonar! Esta historia nos condena, cuánta dureza en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos comprar la salvación, porque la salvación es gratuita. La salvación fue dada y pagada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, dice que el acta de decreto, ¿qué quiere decir? Nuestra hoja de malas acciones que llevamos adelante en esta vida, ofendiendo a Dios, fueron clavadas en la cruz del Calvario. Cuando yo paso por el camino de la cruz, ¿cuál es el camino de la cruz? El camino de aceptar al que fue crucificado, pero también fue resucitado. Es donde nosotros pasamos el camino de la cruz. Cuando le decimos, Señor Jesús, ven a vivir a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro que tienes en los cielos. Perdona mis pecados, perdona la forma en que he vivido lejos de ti. Y ahora
enséñame a vivir contigo. Eso es pasar por el camino de la cruz, eso es pasar por el camino del Calvario, y eso es obtener salvación para vida eterna. Obviamente debemos seguir caminando en obediencia, porque conforme a la palabra que leíamos en Juan 14:23, la forma de demostrarle amor a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Ahora vamos aquí. Anhelaría de todo corazón que si hay alguna persona que en esta mañana me está escuchando, en este día, en los días posteriores, cuando este devocional sea compartido, si me está escuchando, si nunca abrió su corazón al Señor Jesús e hizo de Él su Señor y Salvador, no deje pasar ni un segundo más. Hoy es el día de decirle: Señor Jesús, ven a vivir a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, mis desaciertos, mis yerros, y anota mi nombre en el libro que tienes en los cielos. Pero también ayúdame a vivir, a caminar y a ser como tú quieres que sea. Vuelvo a esto. La Biblia es clara. La palabra de Dios es clara, no hay una antesala. Cuando morimos, vamos directamente a vida eterna con Jesucristo o a condenación eterna en el lugar donde dijo el Señor Jesús: solo hay llanto y rechinar de dientes. No hay otra posibilidad. Yo le animo a que usted decida hoy, porque no hay una antesala, no hay un hall celestial. No es que usted va a entrar, va a cruzar un blindex, va a cruzar una puerta y allí se va a encontrar con un lugarcito donde va a tener que esperar si lo van a hacer entrar o no lo van a hacer entrar. No, amado mío, la llave, amada mía, la llave que nos hace entrar directamente, sin ninguna escala, a los cielos se llama Jesucristo, el Señor y el Salvador. Pero vamos aquí. Estamos en el Sermón del Monte, estamos en Mateo capítulo 7. ¿Y por qué fui hasta este lugar? Primero, porque creo conveniente el hecho de recordarle la forma que tenemos de caminar con el Señor Jesús y de obtener vida eterna. Hay tanta confusión en este tiempo y hay tanto mensaje discordante con la palabra de Dios. Y tenemos que ser coherentes con la palabra de Dios y decir lo que dice la palabra de Dios, y a eso iba. Ahora, el Sermón del Monte no es un mensaje reduccionista como el de Martín Lutero, ¿no? No es que Martín Lutero se apegó mucho a los caminos que tenían que ver a reducir las enseñanzas de la ley, a reducirlas en enseñanzas simples y prácticas para que podamos encontrar el camino de la salvación. Ahora, el Sermón del Monte, mire bien, míreme aquí y escúcheme. Hubo un bajón de tensión de luz, pero usted siga aquí porque nosotros seguimos aquí. Más bien, lo que el Sermón del Monte quiere mostrarnos es una sabiduría en la cual Dios nos invita a través de la fe a despertar a los valores celestiales. El Sermón del Monte es una invitación de Dios a caminar un camino de sabiduría, donde Dios quiere que nosotros podamos caminar en los valores del reino de los cielos, en los valores del reino de los cielos, que este sermón se haga carne en nosotros y que podamos vivir conforme a los principios del reino, que podamos vivir en una visión clara, como fue la visión que el Señor Jesús estableció a través de cada una de estas enseñanzas. Ahora, obviamente que vuelvo a algo que estaba diciéndole: por medio de la fe somos hechos hijos de Dios, pero por medio de la gracia
podemos caminar cada día aprendiendo a vivir en obediencia en Cristo Jesús. Recuerde que somos imperfectos, recuerde de que somos personas que somos débiles ante el que es todopoderoso, ¿no? Entonces necesitamos de la gracia de Dios para cada día caminar en obediencia, confiando plenamente que el que dio la palabra es fiel para cumplirla. Recuerde que hay una palabra que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, que dice lo siguiente: el que comenzó la buena obra es fiel en poder completarla. Lo que nos está diciendo la palabra es que cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, comienza una obra de Dios en nosotros, una obra de transformación. Esto no es una remodelación, no es cambiarle la fachada, sino que es trabajar en lo profundo de nuestro ser, en una transformación, que es lo que nos viene repitiendo el pastor José Luis en cada uno de sus sermones. Dios anhela que seamos transformados. Entonces, en esa transformación necesitamos constantemente la gracia de Dios para caminar en esto que demostrará que lo amamos profundamente, y es obedecer sus mandamientos. Punto número 1 en esta mañana, para aquellos que toman nota, por nuestro bien. Punto número 1 para los que toman nota. Por nuestro bien, así, simple, por nuestro bien, para aquellos que allí también están escribiendo en las redes sociales para que otros puedan apuntar y tomar nota. Comenzábamos la lectura del Evangelio según San Mateo al principio, mencionando algo que se llama la regla de oro. Leemos nuevamente Mateo capítulo 7, versículo 12, dice: así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Este versículo es llamado la regla de oro, ¿no? Y el Señor Jesús lo menciona dentro del Sermón del Monte. Ahora, la regla de oro, quiero decirle, no
no fue exclusiva del Señor Jesús, sino que Él la toma de las enseñanzas rabínicas. Ya los rabinos enseñaban esto, ¿no? Pero el tinte que le daban los rabinos no tenía que ver con una exposición positiva de... ellos decían, trata a los demás, trata bien a los demás. Esa es la ley rabínica. Ahora, lo que dice el Señor Jesús es la segunda parte, que trates bien a los demás, porque esa es la forma en la que tú desearías que los otros te trataran. Y ahí está lo positivo. Positivo en el buen sentido de la palabra, no en un mensaje positivista. Positivo en el buen sentido de la palabra. Porque si reflexionamos en los beneficios de tratar bien a los demás, podremos ver que lo que el Señor nos estaba diciendo no solamente era una regla de oro, sino que también iba concatenada con todas las enseñanzas anteriores. ¿Y por qué digo con todas las enseñanzas anteriores? Porque si volvemos para atrás en el Evangelio según San Mateo, recordaremos que el Señor Jesús comienza hablando de no juzgar para no ser juzgados. Entonces, todo el hilo conductor de Mateo 7 nos lleva siempre a lo mismo, a considerar nuestra vida, Gálatas 6:1, a considerar primero nuestra vida antes de avanzar sobre la vida de otros. Considerar primero nuestra vida antes de avanzar sobre la vida de otros. Aunque en el principio yo les decía, esta regla de oro de tratar a los demás como nosotros querríamos ser tratados, tiene su origen en la Torá como una forma de mandamiento. El principio de respeto y consideración se expresa en el mandamiento que está en Levíticos 19:18. Yo quiero que usted lo busque. Levíticos 19:18. Y vamos a leerlo juntos en esta mañana. Levíticos 19:18. Allí se encuentra el principio de lo que el Señor Jesús quería que podamos, que los que estaban escuchando el sermón, obviamente, y que nosotros también podamos reflexionar en este tiempo. Levítico 19:18. ¿Lo tiene allí? Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Vamos a tomar la última porción de ese versículo, que se resume en esto: amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Tomamos una porción nada más de todo lo que dice ese versículo. Ahora, el apóstol Pablo también habló de esto. Aunque usted no lo crea, y como siempre le digo, la Biblia está entrelazada entre sí, tiene hilos conductores que siempre nos llevan al mismo punto. Jesucristo es el eje central de la palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. El mensaje mesiánico, el mensaje del Evangelio está ligado en cada parte. Por eso vamos a buscar otro texto bíblico. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 14 y 13. Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Búsquelo y lo vamos a leer juntos en esta mañana. Vamos aquí, Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. El libro de Gálatas es una de las cartas paulinas, es una de las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Obviamente, siempre me gusta reiterar, toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Las personas fueron el instrumento del Espíritu para dejarnos su palabra escrita. ¿Lo tiene allí? Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14 dice lo siguiente:
Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como un pretexto para pecar. Más bien, siérvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo vuelve a recordarnos dentro del contexto de la salvación, dentro del contexto de la gracia, dentro del contexto de la libertad traída por Cristo Jesús a nuestra vida cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Pero también nos quiere recordar que hay principios que no son quitados durante la gracia. Esto quiere decir, bien lo leíamos, que la gracia no me habilita para hacer lo que yo quiero. Este es un concepto por ahí errado, ¿no? Entre los que vivían bajo la ley y los que vivimos bajo la gracia. Y es como que cuando enseñamos estas cosas, algunos tienen cierto temor. A ver, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Yo quiero decirle que la palabra de Dios lo dice claramente. Por gracia somos salvos. Estamos bajo la gracia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor Jesucristo regrese, y allí se terminaron todas las excusas. Ahora, sin embargo, bien lo leíamos aquí, el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo nos está diciendo que fuimos llamados a libertad. Eso es gracia. Fuimos llamados a libertad. Jesucristo nos hizo libres. Gracias al Señor, las cadenas que nos ataban al pecado han sido rotas por medio de aceptar este bendito sacrificio, glorioso sacrificio, que es el de la salvación por medio de la fe. Sin embargo, dice, no tiene que ser esta libertad, esta gracia que recibimos, no tiene que ser la excusa para pecar. A veces decimos, bueno, el Señor me va a perdonar todo lo que haga. Y es sí, pero ¿y por qué tengo que ir a pecar para corroborar que el Señor va a perdonar todos mis pecados? Es lo mismo que uno dice, que ese dicho popular de algo hay que morir, y uno se sienta delante de una bandeja de comidas, y se zambulle, y luego cuando está con el hígado que ya no da más y todo el sistema digestivo colapsado, dice, Señor, perdóname por haber comido desaforadamente. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué llegar al punto de tener que sentirnos mal o de cosechar mal a causa de nuestros pecados para corroborar que la gracia sigue estando? Si la palabra de Dios dice que no es pretexto para andar pecando. El hecho de que nosotros podamos recibir perdón en este tiempo de gracia de la mano del Señor no es pretexto para andar pecando, sino que al contrario, lo mejor que podemos hacer con la libertad que tenemos, aquí lo dice Gálatas 5, 13 y 14, es servir a los demás por amor. El mayor mandamiento de la gracia no es la salvación solamente. El mayor mandamiento de la gracia es que la recibimos por amor y debemos dársela a otros por amor. Vamos a otro texto. Quiero que busquemos Romanos capítulo 13, versículos 8 y 10. Y yo sé que algunos dirán, pero bueno, a veces es difícil. Y yo le digo que sí, ciertamente es difícil, pero sin embargo no es imposible. ¿Sabe por qué? Porque estamos bajo la gracia de un Dios para el cual nada es imposible. Yo tenía, mejor dicho, la tengo hasta el día de hoy, es una pastora muy querida, la pastora Alicia Neumann, que está allí en Saspeña. Ella siempre decía que en el diccionario de Dios la palabra imposible no existe. Es más, ella decía que ella lo arrancó esa hoja de su diccionario porque si para Dios no existe, para ella tampoco tenía que existir, ¿no? Bueno, buscamos Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, y yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Romanos capítulo 8, versículo
Romanos capítulo 13, me enredo en mis palabras. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Lo tiene allí, lo vamos a leer juntos. Dice, no tengan deudas con nadie. Uy, escondámonos. Dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sigue diciendo, los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Yo le diría, subraye cada uno de estos versículos. Y cuando uno se siente tentado a tomar represalia, aunque sea a enojarse con alguien, o con alguna situación provocada por algo, o cuando uno se siente débil y todo lo ofusca o en esos días de mucho cansancio, vaya y lea Romanos 13, 8 al 10. Dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda del amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Más claro? Echémosle agua. Ahora, entender esto desde el Sermón del Monte, entender esto desde Mateo capítulo 7 y desde el principio que el Señor Jesús mismo da en Mateo 7:12 implica amar a Dios y amar al prójimo son las dos caras de una misma moneda. Amar a Dios y amar al prójimo son las dos caras de una misma moneda. Vamos a otro versículo bíblico. Hoy estoy con la Biblia, vamos a ir de un lado para otro. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 al 21. Como dice mi pastor José Luis Sinali, ¿quiere más sustento escritural? Aquí lo tiene. Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21. Búsquelo, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Lo tiene allí, lo leemos juntos entonces. Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y quiero abrir un paréntesis aquí, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo muy violento. Uno puede prender el televisor y así someramente, ¿no? O puede abrir su computadora y aparecen tantos diarios digitales últimamente. Uno puede prender la radio y escuchar muchas, pero muchas noticias en las cuales literalmente nos estamos matando unos a otros, ¿no? Hay diferentes situaciones en las cuales caen niños, mujeres, adultos, ancianos, jóvenes. La verdad que estamos viviendo en un mundo muy violento.
Ahora, ¿cómo entendemos este principio? Desde esta situación que vivimos, porque más de uno de nosotros tal vez no empuñe un arma, tal vez no empuñe no tenga en sus manos el ser juez, fiscal, forense, etcétera, etcétera, y tenga bajo su autoridad el discernir cuál fue la culpabilidad de esta persona, ¿no? Pero todos nosotros sí tenemos algo en nuestras manos, y es la decisión de qué vamos a decir y de qué vamos a hacer ante esta palabra. Y uno puede decir de que es difícil, y yo le digo que sí, es difícil. Es difícil amar a alguien a quien ha tomado represalias contra otra persona, siendo que ninguno de nosotros, ningún ser humano sobre la tierra, aun cuando ese ser humano esté en el vientre materno y sea lo que se dice un pequeño embrión, ningún ser humano sobre la tierra tiene autoridad para quitarle la vida a otro ser humano. Ningún ser humano sobre la tierra tiene autoridad para quitarle la vida a otro ser humano. Y eso es cierto. Y esa es una ley que yo siempre le digo es superior a cualquier ser humano sobre la tierra. Sea religioso, haya leído la Biblia o ni siquiera sepa que existe la Biblia. Ese es un principio establecido sobre todo ser humano. Ningún ser humano tiene el poder de dar vida. Por tanto, tampoco tiene el poder de quitarla. Entonces, ese es un principio que está por encima y un valor que está por encima de cualquier ser humano. Pero vayamos a esto. Nosotros tal vez no empuñemos un arma, pero nosotros no cumplimos con este mandamiento cuando juzgamos. Lo que nos decía el Señor Jesús en Mateo 7, no juzguen, porque de esa manera serán juzgados. Cuando juzgamos a nuestro jefe, cuando juzgamos a nuestro vecino, y cuando hablo de juzgar, no estoy hablando de que usted emite sentencia, estoy hablando con críticas, chismes, mentiras, difamación, engancharse en los comentarios que se enganchan los demás, enojarse en su corazón con respecto a una situación X que se vivió y usted emite juicio cuando dice esa persona no tiene perdón de Dios. A ver, ¿y nosotros teníamos perdón de Dios? ¿Nosotros éramos merecedores del perdón de Dios? Y tal vez no. Pero sin embargo, ahí está la gracia. En que esa persona que empuña un arma y mata a otra persona también es digno de perdón de parte de Dios. Yo tal vez, vuelvo a esto, no empuñé un arma, pero mi lengua puede ser muy filosa y puede matar el corazón de alguien con lo que dice, con lo que hace, con aquellas cosas que guarda en silencio cuando otra persona necesita una palabra de amor y de afirmación. A veces los padres matamos los sueños de nuestros hijos y esto conmueve mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque nuestra obstinación de nosotros tener ciertos conceptos y principios, matamos los sueños que hay en el corazón de nuestros hijos. No nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos mal de alguien, llámese presidente, jefe, inspector de tránsito, llámese recolector de residuos, llámese pastor, llámese líder de iglesia, cuando nosotros emitimos una palabra negativa delante de un niño, lo que estamos haciendo es sembrar una semilla de mal en ese corazón. Cuando nosotros decimos, ¿por qué tengo que sacar un turno para irme a un seminario? ¿Por qué tengo que para ir a una iglesia? Porque es lo que en este tiempo tenemos que hacer, amados. Esto no nace de la iglesia, nace de un protocolo en el cual todo este mundo en el cual estamos viviendo en este tiempo está comprometido. Y cuando yo digo esto delante de un niño, o yo adulto me obstino en no hacerlo, y ese niño queda en mi casa y no se alimenta con la palabra de Dios, no estoy cumpliendo este mandamiento. Y se lo digo con mucho dolor en mi corazón, porque hay padres que dejan a sus hijos en su casa y no los llevan a un culto de preadolescentes ni de adolescentes, ni se van ellos con sus niños a su casa, a la casa del Señor, a la iglesia, por obstinados, porque emiten un prejuicio con respecto a un protocolo. Prejuicio.
creen que es la pastora Adriana, el pastor fulano, el pastor Mengano, y no es así, mis amados. Desde lo profundo de mi corazón, yo quisiera que usted pudiera comprender el Sermón del Monte y que podamos entender de que cuando no lo hacemos nosotros los adultos, estamos sembrando una semilla en el corazón de los niños, de los adolescentes, de los preadolescentes que nos están viendo y que van a seguir con esa semillita en el corazón, que va a dar un fruto amargo si la semilla es amarga. Considérelo. Necesité decir esto porque es lo que conmueve mi corazón en este tiempo. Pero sigamos acá. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros, todos nosotros, hemos recibido este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El mayordomo infiel, o la parábola que el pastor José Luis nos recordaba este fin de semana en las predicaciones precisamente que estuvimos escuchando, lo que nos lleva a entender es que todos somos mayordomos. Dios nos ha dado a cuidar, Dios nos ha puesto en nuestras manos a administrar no solamente recursos, sino también cada uno de nosotros estamos sobre esta tierra administrando nuestra propia vida. Entonces, cuando nosotros no administramos y no hacemos tesoros en los cielos, el mayordomo deshonesto, que es el título de la predicación del fin de semana, cuando nosotros no cumplimos el mandamiento del amor, del obedecer los mandamientos para demostrar que amamos a Dios, entonces también somos mayordomos deshonestos. El mayordomo deshonesto era egoísta. Él buscaba su propio bien. Él no pensó en su amo ni pensó en las otras personas. Incluso, tal vez este mayordomo tenía familia. No pensó en su esposa, no pensó en sus hijos, no pensó en el Dios que estaba por encima de él. Por eso es que debemos pensar que cuando, incluso en este detalle que yo les decía, cuando amamos a los demás porque es un mandamiento establecido por Dios, no solo estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos obedeciendo al Dios de la palabra, sino que también estamos sembrando sobre la vida de otros, y eso es hacer tesoros en el cielo. Es el deseo de mi corazón, que podamos comprender el Sermón del Monte y las enseñanzas del Señor. ¿Sabe para qué? Para que vivamos tranquilos y vivamos livianos, sin tanta carga y preocupación, y podamos dormir en las noches, como dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias por tu llamado de atención oportuno para con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos, Señor mío y Dios mío, reflexionar en tu palabra. Enséñanos, Señor. Yo soy la primera que debo aprender a caminar en tus mandamientos y a cumplir este mandamiento de amar a mi prójimo como a mí misma, Señor, para poder ser obediente y demostrarte que verdaderamente mi amor hacia ti es genuino. Ayúdanos, Espíritu Santo. Somos débiles, somos imperfectos. Yo entiendo, mi amado Señor, que muchas veces incluso caemos en el prejuzgar, Señor, porque no entendemos, Señor mío. Yo te pido que tú ayudes a toda persona que en este tiempo no entiende, Señor, el por qué debemos asistir a una congregación de esta manera, o que tal vez no comprendió que el hecho de no asistir él o de emitir una palabra, Señor, en su casa, sobre personas, Señor mío, que no están presentes. Hay niños, hay preadolescentes, hay adolescentes que están escuchando, y esa semilla
semillitas, Señor, en su corazón, pueden amargar su fe y pueden hacer, Señor, de que ellos también, mi Dios amado, duden acerca de tu amor, Señor, que es inigualable para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos encontramos mañana en el devocional de la mañana. Transforman, eso es la palabra de Dios. Las palabras que Dios suelta para nuestras vidas son aquellas que día tras día nosotros podemos administrarlas y de esta manera llevarlas adelante para que sea Dios glorificado y nosotros podamos ser transformados. Así que